Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer episodio de Conversa Cómics. Estamos aquí hoy con Alejandra Espino. Y con Alfredo Guzmán. El día de hoy tenemos nuestro episodio que se llama Dibujos a lo Real, cómic documental. Cómics a lo real. Cómic documental, cómic periodístico, BD reportage, comic journalism. Son algunos de los nombres que reciben los cómics de no ficción que tienen como eje central eventos importantes, traumáticos, festivos, o que simplemente retratan espacios o nos cuentan algún viaje realizado por los y las autoras. Tal vez el cómic documental más importante o más reconocido sea el Palestina de Joe Sacco, aparecido en los 90. Pero si miramos atrás, encontraremos en los trabajos de Thomas Nast, de Harvey Kurtzman para la revista Help, los reportajes de Robert Crumb, las primeras semillas de este género. Y también en Francia, con los reportajes de Cabou sobre el interior francés, los problemas políticos y los conflictos sociales, o las entrevistas de Wolinski para las revistas Charlie Hebdo o Harakiri. En los últimos años ha habido una explosión del cómic documental, tanto en Estados Unidos como en Francia, con la aparición de la Revue de Ciné, de revista dedicada exclusivamente a cómic documental, o el caso de Colombia, donde han aparecido un sinfín de obras documentales para contar el trauma de la memoria de las violencias internas. En México podemos hablar del Chamuco como una de las muestras de cómic documental. En el apartado teórico están los libros de Nina Mickiewicz y de Jeff Adams. A continuación hablaremos sobre algunos de estos títulos y sobre otros más. Cómics a lo real. Pues bueno, como escuchamos en nuestra cápsula, hoy vamos a hablar de cómic documental o cómic reportaje. Entonces, creo que estos términos como que nos hablan de muchas cosas. Entonces, digo, para mí cuando escucho esto, pues generalmente pienso pues como en cómic que habla de, que nos cuenta historias que sucedieron como en algún momento histórico o que cuentan como temas, digamos, periodísticos. Entonces, pues no sé, a ver, doctor, usted que es el especialista en estos temas, ¿por qué hablamos de cómic documental y no decimos tal cual así cómic periodístico si estamos hablando de temas que pertenecerían a este rubro? Hola, ¿cómo están? Bueno, que en principio, como escuchamos en la cápsula, es como más una idea que no nos inventamos nosotras, sino fue una terminología que se está utilizando a partir como del 2005, 2006, que sobre todo la, la utiliza Mickiewicz y John Woo, que son dos como teóricos del cómic ahí, analistas, que plantean que al usar cómic documental podemos abarcar mucho más historias que más allá que lo que contaba Joe Sacco, ¿no? Que es esta cosa del reportaje típico de yo voy y cuento lo que veo, ¿no? Con una subjetividad bien interesante, pero que también al mismo tiempo hay como otras formas de acercarse a estos espacios de lo real y del cómic y del cómic que tiene como una intención de contarnos la vida en otros lugares, incluso cómics que no son tan dramáticos, ¿no? Porque también el cómic reportaje como tiene, a mi entender, como esta súper urgencia de contar algo trágico, inmediato, noticioso. Entonces, de repente, cuando abrimos, o a mi parecer, cuando abrimos la idea de cómic documental, algo más emotivo incluso, podemos contar la historia de una ciudad sin necesidad de que ésta sea el drama de una guerra o la tragedia de los migrantes, ¿no? Que igual son súper importantes retratarlas en el cómic, pero que bajo la categoría de cómic documental nos permite siempre explorar dimensiones bien interesantes y de mucho más largo alcance. También creo que el término cómic reportaje o cómic periodístico parece que lo sitúa a mediados de los 90. Entonces, sobre todo con Joe Sacco, que es un pilar y a mí me gusta muchísimo todo lo que hace, pero que también antes ya había como ciertas formas o ciertas ideas de cómic periodístico
¿no? Que entran en la noción, ¿no? Hacia toda estas cosas que hacía Cabu en Francia, ¿no? En los 70s y en 60s, 70s y 80s, ¿no? Que era como viajar por Francia y hacer pequeñas viñetas casi de observación de lo que pasaba en la Francia profunda. Ya podrían ser consideradas cómic documental, ¿no? Y no tanto reportaje porque no están como tratando de explorar un tema en particular o de encontrar una verdad de un conflicto, sino que son así pequeños relatos de viaje, casi. Entonces también ahí hay un cruce. Sí, claro, y sí, tal cual, como que lo que hacen es, como que nos permiten vislumbrar, pues, más cosas de una historia, o sea, tal cual, como que son como otras formas de acercamiento a, pues, no sé, como a espacios o a culturas o a otras formas como de comprender las diferentes historias que no tienen que ser necesariamente como dijiste, como bien dijiste, como a partir como del trauma o del evento catastrófico, dramático, como de interés periodístico o de coyuntura, que es como generalmente lo que suele mover un poco este tipo de narrativas, ¿no? Entonces, se pueden como incluir más cosas en, este, en estas historias. Sí, ¿no? Hay por ejemplo, sí, hay uno piensa de repente, les decía lo de Cabu, que eran de repente estas cosas Ujú. como paisajistas, incluso podemos llamarlas, ¿no? Pero también de repente Wolinski, ¿no? Aparte parece muy francés, también como que estamos súper focalizados a lo que pasa en Estados Unidos y esta Sí. de reportaje de Joe Sacco, ¿no? Que sí tiene mucha potencia, ¿no? Y que ahorita si quieres hablamos, como también el efecto Maus ahí también tiene como una reconcepción de la idea del documental, pero cuando Wolinski hacía sus entrevistas en cómic, tiene una entrevista súper bonita al comandante Marcos en el 90, ese es de los 90, es del 96, si no mal recuerdo. Lo hace en cómic, ¿no? Igual hay una entrevista que me parece súper genial, que esa es de los 80 o 90, me parece, no me acuerdo bien, pero que es Moebius entrevistándose a sí mismo, ¿no? Entonces también como que la entrevista, que sí es uno de los géneros del periodismo, pero que también es como de los géneros del documental. O sea, una de las bases del periodismo, del documental, es el testimonio. Y también esta cosa como del cómic testimonial que se está haciendo mucho en Latinoamérica, tampoco es algo, algo nuevo en el sentido de el testimonio como parte fundamental de la narración, ¿no? Que en Latinoamérica es desde los 70. Entonces también está como convergencia de muchas formas de retratar la realidad o de retratar espacios verídicos. Se origina mucho antes, ¿no? Uno podría pensar incluso que hay estos cómics de la familia Feuillonard, que son de principios de siglo, ¿no? De Colomb, que contaba la vida típica de una familia francesa. Evidentemente es un cómic de ficción, ¿no? En el que todo está inventado y además hay un sesgo de comedia, pero desde ahí o incluso estos cómics se fue el nombre, hay un cómic de principios de siglo en Estados Unidos que era como una familia tradicional norteamericana que si está basado en hechos reales le cambiamos el nombre y acaba siendo un cómic así casi de documental de esos momentos históricos. También es bien interesante cómo empezamos a considerar solo el cómic reportaje o algo hasta que retrata algo que parece hiperdramático, ¿no? O sea, como Palestina sobre el conflicto en Gaza, pero no es, no es hasta ese momento que aparece el cómic documental o el cómic reportaje. Pero entonces lo que te decía, cuando de repente aparece Maus en el 80, es la primera versión, pero digamos el libro completo en el 91, que le dan el Pulitzer, un premio evidentemente para literatura, que bueno, ya lo discutimos la semana pasada, ¿no? Entonces, ahí cuando vemos Maus, esta Miskiewicz y John Woo se dan cuenta de que de que también hay una forma documental, que el cómic de Maus está mucho más cercano a un documental en primera persona que a una autobiografía al uso como la habíamos entendido hasta los años 90. Entonces, cuando Benjamin Wu dice, pues es que no es una autobiografía, es un documental, y entonces ahí muchos se pusieron como de no es un documental, es una autobiografía, pero hay una entrevista, hay un motivo de que está documentando, hay una investigación, ¿no? También hay la idea de investigación
pareciera que el cómic la recibe de primera instancia hasta los 90 y dices, no, en el cómic hay una, incluso para un cómic histórico, yo qué sé, un cómic sobre la Primera Guerra Mundial completamente de ficción, los dibujantes tienen que investigar, ¿no? Está Sí, el no, por cómic de Tardí supuesto. de la Guerra de las Sí, Trincheras. sí, y cualquier cosa que hagas que se refiera a un momento que no es, incluso, y ni siquiera hablando como de una cuestión histórica tan lejana, por ejemplo, pensando como en Tardí, investigando Guerra de Trincheras, haciendo tú un trabajo que esté medianamente alejado de tu contexto, tienes que hacer investigación como autor. O sea, si eres un autor responsable, pues hay gente que hace como, o sea, como que se inventa un montón de cosas, pero si haces algún trabajo que tenga referentes que se alejen un poco de tu propia experiencia, tienes que hacer investigación y hay gente que, o sea, por ejemplo, justo el otro día yo tuve la oportunidad de conocer en una residencia a una mujer que se llama Lila Corman, que ella trabaja mucho como con estas cosas de historias de su familia y cuestiones así. Ella es una obsesiva loca de la investigación histórica para hacerlas. Ella trabaja, sí hace ficción, pero son ficciones históricas. Entonces, por ejemplo, en uno de sus cómics que se llama Untertaxen, que además ella pues, es de familia judía y entonces todo estudia un montón como las cuestiones como de la migración y las tradiciones y todo eso. Dices que mis búsquedas de Google parecen como de persona loca, porque de repente tengo así como cómo eran los faroles en Brooklyn en 1912 y luego qué tipo de comida se usaba en las festividades, en no sé qué, no sé qué. Entonces, digo, esto también es más lejano, pero por ejemplo ahora está trabajando en unos cómics ambientados en Nueva York en los 70, que es cuando ella era como más jovencilla, y dice, pues es lo mismo, o sea, tengo muchas cosas como de memoria inmediata, pero también hay cosas que tengo como que verificar, y sí es una cuestión de, tal cual, es como una cosa muy documental, de decir, es que por dónde pasaba el camión en el que yo me bajaba para ir de mi casa a la escuela y tal, entonces sí tienes que hacer todos estos pues sí, toda esta búsqueda de referentes, incluso cuando te son inmediatos y cotidianos, tienes que estar checando todo el tiempo como, pues sí dices, a ver, yo sí ubico más o menos cómo es, por ejemplo, en mi caso, la Ciudad de México, que es de donde soy, y el trabajo que suelo hacer está ambientado en la Ciudad de México, pero todo el tiempo estoy doble checando y triple checando y así como, pero a ver, esta calle cómo era y cómo se veía y cómo estaba y cómo, o sea, la gente cómo se desplazaba, o sea, caminaban o se subían al camión o usaban taxi, o sea, tienes que estar pensando en toda una serie de cosas y, por ejemplo, yo trabajo casi siempre cosas que son ficciones, pero como me gusta ambientarlas en momentos históricos, sí tienes que cuidar un montón esto. Y, por ejemplo, quería también un poco hablar como de esto que decías, como de qué tipo de cosas documentas, como que no son cuestiones de trauma. Pensé mucho hay una serie, bueno, no sé qué tanto sea una serie, pero están publicados en dos libros que se llaman El Gourmet Solitario, que los ilustra Jiro Taniguchi, que las historias son de Masayuki Kusumi, que justo son recorridos por comida japonesa. Y entonces, a mí me parece que es algo bien interesante porque descubres la comida japonesa a partir del manga y como tienes un personaje que es el gourmet solitario, que en realidad es como un personaje bastante anodino porque es un señor que es un oficinista y lo que guía toda esa serie es que el señor está entalado y dice, yo me acuerdo que aquí había de comer un ramen que es increíble y te explican que en esa zona ese ramen es típico porque tal y tal y tal, y entonces te hacen toda una descripción deliciosa de la comida, y en tal lado come un arroz con tal cosa, y entonces cada una de las pequeñas historias es como un tipo de comida, pero lo que es muy bonito es que incluso te habla
como de un día está en su casa y son como las 3 de la mañana y baja a un tipo Oxxo a comerse una cosa que calienta en un microondas, porque es como una sopita de vaso que calienta en microondas. O sea, hay como toda una documentación tal cual de cómo se come en Japón en distintos lados. Entonces, creo que esa es como esta cuestión de todos los tipos de documentales que pueden existir en el cómic. Y eso me parece como bien rico también. Sí, ¿no? Ahí hay como varias cosas que están bien padres, ¿no? La idea de que de repente estamos como, desde la narrativa así tradicional, o el cómic, o incluso el cine, estamos como siempre obligados a distinguir entre lo que es ficción y lo que es no ficción, ¿no? Parece que están como dos reinos completamente separados de la creatividad, cuando lo que dices es bien cierto, uno se va inspirando en el mundo real y es bien difícil no hacerlo, y sobre todo si uno quiere hacer, digamos, un realismo, naturalismo, como le queramos llamar, ¿no? En términos de narrativa gráfica, tiene que documentarse, ¿no? Entonces hay un término que creo que no se ha utilizado mucho en cómic, ¿no? Pero que es la parte en literatura que se llama la literatura documental, ¿no? O ficción documentada, que es de Dominique Jarre, ¿no? Que lo que decía es, pues una novela puede ser completamente ficción, pero si el escritor se le ocurrió investigar hasta de qué color era la puerta del castillo, pues no podemos negar que está documentado y que eso tiene cierta validez de realidad o cierta validez referencial. Igual a mí el cómic documental, así, creo que hay un montón de tipos de cómic documental y hay una variedad que en algunos implica que permite o deja que la ficción entre como con mayor fuerza o con mayor intención de crear ciertos espacios. O sea, este de Taniguchi a mí me gusta un montón. Es un cómic que me encanta. O sea, yo nunca lo había pensado como documental, pero perfectamente cumpliría como ciertos requisitos. También hay una cosa como de que Mickiewicz habla muy bien que hay que hacer como 5 tipos de documental, ¿no? Y a mí esos 5 me parecen que son como súper funcionales porque son tan amplios, ¿no? Que son súper, que entra casi todo lo que esté referenciado con la realidad, ¿no? Ella se basa en los tipos de documental que explicó Bordwell en los 60s, ¿no? Que era el documental poético, que basaba en los años de principios de siglo, que eran estos como recortes de la realidad acomodados de manera poética. Y entonces ahí entraría como que dice de Taniguchi, me cuadra perfectamente. Lo único que sirve el personaje de ficción es para unir esos momentos así casi fraccionados de la realidad y sacarlos, pero ahí de repente uno piensa en cómics, yo qué sé, ¿no? El de Catepec, ¿no? De Perro, que es un fanzine ahí mexicano, entraría como en esta cosa de documental urbano, ¿no? De retratar el paisaje sin necesidad de que me esté contando nada, ¿no? En esta idea de, vamos a contar el espacio. Es que la idea de contar el espacio a lo mejor sí ya es como súper necesaria y no me tienen que contar una historia. Pero también, así como de recortes de la realidad, pienso en el de Jazmín Varela, ¿no? El de Flores, tengo unas flores con tu nombre, que es igual, son retratos de mujeres que han sufrido violencias y que esos recortes no necesariamente están contando algo. También como que de repente pensamos que el documental nos tiene que contar así como una anécdota precisa, y qué tal si solo son momentos de la realidad que los lectores queremos leer, ¿no? Queremos percibir. ¿No? Entonces Bordwell ahí dice, bueno, el cómic poético tiene esta función, ¿no? Y luego ya vienen como los tipos como más convencionales, ¿no? Que en realidad es el observacional, ¿cuál era? Ahorita me acuerdo, ¿no? Pero digamos que cada uno va teniendo sus categorías de qué tanta inferencia tiene el documentarista en la acción, ¿no? Entonces ahora habla uno de, el primer tipo es donde un documental de reportaje, ¿no? Entonces el documental de reportaje sería, va una cámara, en este caso un dibujo, y va contando todo como en voz en off, ¿no? Es un documental casi de National Geographic. Y luego dice, bueno, luego hay uno que es uno en lo que ya el documentalista aparece poco, pero aparece, entonces va como dando su opinión, ¿no? Y entonces va como comentando lo que está viendo, que básicamente sería Joe Sacco. Joe Sacco sería en esta categoría de, pues yo aparezco de repente para testificar que soy yo. Y entonces ahí está bien bonito porque entonces entra la subjetividad, que también es importantísimo. Uno pareciera que cuando habla de cómic reportaje,
siempre está pensando que es un periodista que tiene que ser súper honesto y súper, yo te voy a contar la verdad, pero y en eso yo saco siempre ha tenido la razón, ¿no? Que es, yo soy un personaje más de mis cómics, que soy subjetivo completamente. Yo no puedo no tomar partido, yo no puedo ir a Gaza y no decir que lo que veo es una tragedia. Y entonces es bien interesante cómo al hablar de cómic documental o quitarle el nombre o observar estas formas de categorizar, permitimos o se permite que entre una, una personalidad del dibujante, de las dibujantes, ¿no? Que están ahí Sí, todo el tiempo diciendo es que esto me pasó a mí y yo soy el que lo está viviendo. A lo mejor sí, para otra persona es completamente diferente. Y hay otro sí. documental que es el último, que es el performativo, ¿no? Que llama Borwell, que es el documental performativo, que en cómic también aparece, que a mí me gusta muchísimo, que es cuando el personaje o el narrador o el documentalista se vuelve el personaje principal de las acciones, que es él detona todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces ahí hay una serie de dibujantes, yo que sé, Baduan y Troops, ¿no? Cuando van a hacer sus Mm, viajes a Latinoamérica, bien exóticos y todo, pero ellos van ahí a Colombia y a México. Entonces ellos mismos van detonando la acción. Entonces esta forma de detonar la acción permite que el documental sea mucho alrededor de ellos, ¿no? Que sea como de ujú. su, de su vida. Y entonces también estas como formas de entender el documental permiten como ver cuánta injerencia hay de las autoras, de los autores, ¿no? Cuánto se está metiendo de su voz personal, de su mirada. Porque al igual que con la ficción, y esto es bien bonito, a mí me gusta siempre ver que todo documental, en cómic o en audiovisual, siempre nos habla mucho más de quien lo está haciendo de lo que está contando. ¿No? De repente uno lee un documental, hay un documental que me gusta mucho que se llama, ¿cómo se llama este? El de Un hombre ha muerto, ¿no? Se fue el nombre, Un hombre ha muerto, que es de Tienda Bodó, que lo que cuenta es una historia, que es una huelga en Francia, ¿no? Que acaba como con un hombre muerto y cómo son las revueltas, una cosa como muy, muy marxista el asunto, pero que pero que uno la lee, yo la leí la primera vez, y entonces uno va viendo la historia. Ahora hay película, va a salir la película, por cierto, no sé cómo quedó, pero uno la va leyendo y dice, oh, está padrísima la historia, ¿no? Es como súper de compromiso social y lo que sea. Y solo hasta el final, que hay como una especie de anexo, donde se cuenta cómo todo lo que está contando es real. Entonces también esta cosa como de me está diciendo mucho más como de un tema que me interesa, con el que me siento cercano, que sea cierto o no. O sea, al final la construcción, por más que sea 100% verídica, son casi Sí, tomadas de la fotografía, me habla mucho más de lo que yo quiero leer y de lo que me inspira, ¿no? Y en eso el documental tampoco deberíamos, y creo que es así una de las vocaciones de varias revistas que están haciendo cómic documentales, cómo no trabajar solamente con un tipo de documental en el que se cuente esta emergencia, esta coyuntura política, social, sino también a lo ujú, mejor te voy a contar cómo veo la industria farmacéutica, ¿no? Hay un cómic muy bonito sobre eso. Pero también eso no es tan comercial, ¿no? Que también debería ser como, a ujú. mí me gustaría que fuera más público también, porque llegaría a muchas más Sí, personas, historias que se pueden contar. También lo que ofrece el documental es así como esta posibilidad que el cómic ya la tiene, pero que el documental la pone aún más de manifiesto, que es poder contar de cualquier cosa. El cómic sirve como útil de no solamente vamos a traumatizarnos con la guerra, sino vamos a ver qué se siente, vamos a sí. mostrar cómo Ay, es una comida japonesa que nos interesa muchísimo, ¿no? sí, creo que es que justo es eso, como que tiene que también lo hablamos en el episodio pasado, que digamos, esta capacidad que tiene el cómic de abarcar un montón de cosas y como de mutar y ser, o sea, creo que sí tiene como esta posibilidad de ser como este testigo de, sí lo es, como el testigo de acontecimientos sumamente dramáticos, coyunturales y periodísticos, pero también es este repositorio de cuestiones sumamente nostálgicas, emotivas y un plato de ramen calientito cuando tienes frío. O sea, como que sí tiene como esta capacidad tanto evocativa, eh, emotiva y poética, como tiene esta cosa urgente y compleja y coyuntural. Y que, por ejemplo, a mí, yo creo que a mí una de las cosas, ahora que hablabas como de cómo Joe Sacco se mete como en esta cuestión como autor y está presente como en la narrativa. Siento que una de las cosas que a mí más
como que siento que más me movieron a la hora que leí su trabajo, que siento que se ve poco como en muchas de estas, sobre todo como en otro tipo de, o sea, si tú lees como un texto, eh, digamos, como un artículo periodístico como más tal cual, o sea, en una revista o sea, como un texto corrido, pues yo cuando leí, por ejemplo, Palestina, una de las cosas que me parecieron como de los grandes aciertos era que de repente salía Joe Sacco en su cómic a decir, no estoy entendiendo un carajo de qué está pasando. O sea, estoy aquí metido y me doy cuenta de que este asunto me sobrepasa y que es como... Entonces, esta cuestión como de tener la capacidad de plantear más preguntas que respuestas, o sea, como de la posibilidad del cómic documental de decir, pues te voy a dejar más preguntas con las que entraste. Si creías que esto te iba a resolver como una duda que tenías, te voy a dejar como con 20 más y te voy a dejar girándote la piedra más, o sea, como una semana después de que acabes de leer esto. Y siento que ese es como de los grandes hallazgos que tiene, digamos, que a fin de cuentas es lo que tiene una buena obra artística en general, que te deja la cabeza como más confundida de lo que entra, no confundida, sino como con esta cuestión de que te plantea más preguntas, o sea, no te da las cosas masticadas, sino que te ofrece que te plantees más cosas y que te abre más puertas y que te abre más cuestionamientos. Y siento que eso lo hace, o sea, eso fue lo que a mí me pasó cuando yo leí Palestina, que dije, es que este señor sí está haciendo este tipo de cosas como de una manera, pues sí, o sea, como que yo no estaba acostumbrada a leer esto en un cómic y digo, eh, también hay, o sea, como que ver estas posibilidades y ver como que también como esta honestidad autoral de decir, y no estoy entendiendo nada y siento que no voy a, o sea, como que no le voy a poder dar una respuesta a esto porque es más grande que yo este problema. Y dije, o sea, como que a mí siempre en cualquier espacio académico, literario, lo que sea, admiro mucho a la gente que es capaz de reconocer ese tipo de límites y decir, pues, ¿saben qué? Me rebasa este problema y lo único que puedo hacer es seguir planteando más preguntas. Y pues así se sigue. Entonces, en ese sentido, como que creo que la posibilidad de que un cómic te pueda plantear como cuestionamientos así y que te pueda plantear, o sea, como que puedan existir como todo este tipo de mecanismos y de géneros ahí, o sea, como que creo que es una cosa fascinante que pueda pasar en, como en el espacio de un cómic, todo esto. Sí, también a mí me Y, gusta mucho, no sé qué pienses, ¿no? La uh-huh. idea de que es un poco por el dibujo. Como que la idea de Sí, que sea, no estamos viendo la realidad velada, digamos, a través de un lente cinematográfico, ¿no? Que nos dice, ah, bueno, esto pasó así. En cambio, cuando uno lee así, no sé, estaba pensando el de yo, Palestina, lo mismo, o sea, la idea de que el mismo dibujo sea como tan fraccionado, tan subjetivo en el estilo de Yousako, como que levanta la otra pregunta tan básica como de igual es simplemente su mirada y la mirada que ellos tienen o ellas tienen, ¿no? Las dibujantes y dibujantes, ¿no? De cómo se está sí, creando una perspectiva a partir del dibujo. Entonces eso ya desde ahí es como de esto sí es documental, sí está retratado de la realidad, pero siempre está pasado por unos ojos y por una mano que sí, genera una pregunta casi ontológica del propio medio, que es así de, da igual que lo traigas en fotografía o en cómic, porque no vas a estar ahí, pero entonces también tienes que confiar en cómo yo lo entendí. Y ese entendimiento como es a veces tan oblicuo, tan extraño, levanta un montón de cuestionamientos, ¿no? Y siempre es bien mm, personal. A mí lo que me interesa, lo que a mí me llama mucho la atención de muchos de estos sí, cómics es que, claro, o sea, uno pensaría en estos temas súper clásicos de, ah, bueno, pues es que lo que hablábamos, ¿no? Los tipos de documental, de, ah, bueno, el expositivo, ¿cómo se llama? El expositivo, el performativo, todas estas como muy categorías muy técnicas, que al final lo que hacen es cuánto más interviene el documentalista. Y en el cómic, la mayoría de todos estos que aparece ahí siempre como dibujito, ¿no? El personaje apareciéndose, porque hay una instancia de que él quiere demostrar que estuvo ahí o que lo vio y que hay una necesidad de contarlo desde su perspectiva irracional y lógica.
eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como hay como siempre como una idea de proyectar la mirada, ¿no? Que aparte la mirada en el cómic Ujú. se vuelve dibujo. También a mí Sí. me fascina cómo muchos de los trabajos de cómic documental trabajan como con la diferencia de dibujo, ¿no? O sea, es que el de Troops y Buduan, que se llama El sabor de la tierra, ¿no? Que van a Colombia, Ujú. está dibujada a dos manos, pues, ¿no? Entonces, de repente, como que las manos de los autores sí se distinguen, pero luego no tanto, entonces no sabemos si es como una mirada así bien exótica que tienen los dos europeos que llegan a Colombia, que a mí ese es mi parecer, la verdad, ¿no? Pero al mismo tiempo está como evidenciando esa mirada, ¿no? Que de repente dibuja así a todas las mujeres colombianas súper estéticas, así como de, bueno, ya vimos por dónde vas, pero es extraño. Y además revela esa como intención de no puedo retratar la realidad, sino siempre es mi mirada y mi plum y Ujú. mi pincel o lo que como dibujen, pues, ¿no? O sea, a mí eso sí me llama mucho la atención. Sí, no, pero es que justo, sí, la cuestión, pero es que justo es eso, o sea, como que al existir esta mediación del dibujo es que sí es muy interesante ese proceso porque estás tratando de registrar algo, pero también o sea, como dices, tú como lector estás confiando como en la verosimilitud de lo que te cuentan, pero también está como, o sea, pues evidentemente y está como esta generación de códigos también, porque por ejemplo, regresando, pues tienes o sea, creo que el ejemplo más clásico de todos es el de Mouse, que desde que entras está esta cosa como de que tienes que acostumbrarte a que estás jugando con los códigos de los gatos, los ratones y los perritos y los gatos, o sea, como que te dan una serie de códigos que tenemos absorbidos como por haber consumido caricaturas desde chiquitos y sabemos cómo funciona eso, pero te dan como esta cosa de, bueno, ese código que aprendiste, ahora te voy a contar una historia de la historia con mayúsculas, que es la de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y entonces, órale. Entonces tienes como estas mediaciones o sea, digamos, esta es la mediación de Spiegelman y luego vas a tener, por ejemplo, en el caso de Sacco, este dibujo que es como también tiene una estilización muy particular en donde tiene como, por ejemplo, estos labios gruesos y los ojos medio saltones y luego como unos achurados muy particulares a la hora que hace como unos enrejaditos como muy específicos a la hora que llena como de las áreas de grises y eso. Entonces tienes como cada uno de estos dibujantes te como que te da un código a partir del cual tú entras a sus reportajes, a sus historias, incluso en los que son como más amables. Lo mismo el que decía, el dibujo de Taniguchi el señor de la comida, o sea, tiene como esta forma de representarlo como casi siempre está de traje, tiene como esta cara muy angulosa, como de un señor podría ser como muy olvidable. O sea, tienes esta generación de códigos visuales a partir de los que tú como lector vas como poco a poco entras al libro y dices, bueno, voy 2, 3 páginas y ya estás como enganchado en esto donde vas diciendo, así es como nos vamos a mover, como a partir de estas mediaciones gráficas en las que esta va a ser el punto de vista, esta va a ser como la forma en la que eh, sí, voy a ir como entendiendo, por ejemplo, sí, en el caso de Mouse, sí hay como, sí está como más cargado un mucho, porque sabemos que los nazis son como los malos malos, pero hay como esta cuestión vas como comprendiendo quién es quién en estos, pues sí, en estos documentos a partir de lo que estás viendo dibujado. Y por eso también es, por ejemplo, de repente te pueden sacar un poco de balance si estás acostumbrado como a esta cuestión de que en el cómic las cosas tienen que ser blanco y negro, porque por ejemplo lees blanco y negro como en términos simbólicos, porque cuando ves una cosa como Palestina, de repente te das cuenta que todos son muy, o sea, como que
es un mundo donde todos son gráficamente muy parecidos. Entonces es como, eso al final va como sustentando este discurso en el que no hay como un enemigo visualmente, ni discursivamente, ni visualmente, existe como esta cosa de, es que claramente va a haber un enemigo en el discurso, porque no existe tampoco gráficamente, puedes decir, claro, este señor que está dibujado de esta forma va a ser el malo. Entonces ahí también tienes como esta cosa bien interesante de cómo, pues sí, cómo se va sustentando como toda esta cuestión también gráfica. Sí, porque también una cosa, pensar, por ejemplo, es que ahí es a mí me gusta mucho eso, porque la idea de que de repente, sí, estamos contando un cómic documental, pareciera que es solo como una forma, ¿no? Y entonces lo que abre también, que también Sí, es parte del cómic en sí mismo, que dentro de los documentales hay un montón de géneros, ¿no? Lo que dices, puedes decir exacto. documental de policíaco, entonces está organizado como una novela policial. Estaba pensando que hay un cómic, el argentino de RW, que es la vida de Rodolfo Walsh, ¿no? Desaparecido por la dictadura, Uh-huh. que lo que hacen es como recuperar como sus diarios y contar como fragmentos de su vida, pero está contada de tal forma que parece un relato medio policial, ¿no? En el de caso de Taniguchi es como la cosa un poco más casi gourmet, casi guía gourmet, ¿no? Entonces también esta posibilidad de ir articulando el documental como uno quiere, ¿no? Como uno, no sé, como yo, no como si uno quiere, no, sino como las autoras y los autores quieren, funciona. O sea, hay uno de Jon Sfar que se llama es uno de sus libros que tiene. Joseph Farr tiene como una colección de un montón de libros de sus diarios, y hay uno que le dedica exclusivamente a un juicio. Entonces es como él estaba en el juicio, viendo un juicio, y es básicamente sus transcripciones de lo que veía en el juicio. Y es como de, vale, no sé si está muy divertida. Mira, realmente, personalmente no es de los cómics que más me gusta de Sfar, pero me parece como una buena anécdota querer contar algo desde esa perspectiva casi legalista, ¿no? Luego estaba pensando que hay otro documental que de es un francés también, que lo que hace son recetas de cocina. Se parece un poco a de Taniguchi. O sea, es un dibujante de cómics, siempre se me olvidó, me acordaré al final y lo pongo ahí en los comentarios, ¿no? Que es este dibujante que se juntó con un chef, ¿no? Y el chef le platicaba cómo cocinar. Entonces, de repente, eso está en el límite entre un libro de cocina, de recetas, la Uh-huh. autobiografía de un señor que nos está contando cómo aprende a cocinar, y un documental sobre el chef dando sus recetas. O sea, como que también esta posibilidad de que los géneros ya no son como en el siglo XIX, de, es una novela de aventuras, un cómic de aventuras. O sea, sí, claro, hay un cómic de superhéroes, evidentemente, ¿no? Pero Uh-huh. en como nueva idea de retratar la realidad, podemos casi considerar historias de, de yo qué sé, de ir al mercado, ¿no? Y contar cuánto cuesta, sería padre, por cierto, cuánto cuestan las verduras, ¿no? Entonces hacer como una guía de los mercados a partir en cómics, sería bellísimo. Pero por eso mi habilidad. Y luego también hay esta cosa como de la exigencia casi de consumo, de, me gusta mucho consumir cómics autobiográficos. Y pues, a ver, dime qué es un cómic autobiográfico, y que está en la frontera como con el cómic documental, ¿no? Hay esas cosas que a mí me llaman mucho la atención. Bueno, es que Mouse es un cómic autobiográfico documental. Pues depende cómo lo leamos. También a mí eso también me gusta mucho, como la libertad que se nos ofrece. Decir, bueno, pues ya tú léelo como quieras. Pues sí, a mí me gusta más leer Mouse, por ejemplo, como cómic documental, porque me interesa mucho más la relación de Art con su padre, y cómo está trabajando con el trauma, que esta relación de voy a contarte mi vida como autor sufrido, que me cuesta mucho trabajo escribir mi novela cada 10 años después del primer volumen. Sí me gusta, pues, lo hago así, pero sí me gusta, pero no sé. O sea, y en eso muchos cómics documentales están ahí cercanísimos a la autobiografía, sobre todo estos cómics de medicina, de graphic medicine, ¿no? Que hablan como de Uh-huh. experiencias muy dolorosas sobre los hospitales, que obviamente están súper Uh-huh. informados. La de Cancer Vixen, ¿no? Se me Sí, fue el nombre del actor. Cancer Vixen, que cuenta la historia de Marisa cómo le da Costello. cáncer de seno, que pone incluso, exactamente, ¿no? Que pone aparte acá las fotos de los tumores. Es como de, órale, o sea, la violencia que eso lleva, pero eso es una documentación. Es casi como si yo de repente tomara una cámara, bueno, espero que no, ¿no? Que me dé una enfermedad y ande con mi cámara para todos lados retratando lo que está pasando. O sea, es un documental, es una autobiografía, no sé, pero que también creo que el límite está en para qué lo estamos usando. Es que es eso, regresamos
a mí o sea, yo parezco como disco rayado, pero sí es como es la naturaleza híbrida del cómic. O sea, es esa cuestión de, o sea, es una cosa, sí es documental y es autobiográfico, o sea, las dos cosas al mismo tiempo. Es lo mismo, por ejemplo, Ellen Forney, que tiene dos cómics acerca de que ella tiene, no sé si es trastorno bipolar o que es como lo que, pero que también son como, no, es una cuestión que sí es autobiográfica, pero también es una cuestión que sí es documental y además también tiene esta cosa como de buscar un poco ser una guía como de si usted tiene trastorno bipolar, no se sienta solo y vea, o sea, no todo está perdido, pues, o sea, como, porque sí está, justo porque la salud mental es una cosa que hasta hace muy poco tiempo sí, y por ejemplo Ellen Forney pues es una mujer que debe estar ahorita como en sus 50 y pico años, entonces tener un diagnóstico de trastorno bipolar debe haber sido una cosa que pues casi la debe haber sumido en, pues, como en tristeza y depresión y entonces lo saca a través de un par de libros en donde dice pues pasa esto y esto y esto, y tomo este medicamentos, y sucede, o sea, mi vida cotidiana se ha transformado de esta formas. Entonces, sí, o sea, justo suceden estas como, pero entonces lo que sucede es que al final tienes un documento en donde confluye, es autobiografía, es medicina gráfica, es documental, o sea, tienes ahí como todo eso vertido en un solo cuadernito de ciento y pico páginas. Entonces, y eso justo es de las cosas que a mí me gustan un montón del cómic. Entonces, no sé, como, por ejemplo, ¿y cómo ves? O sea, no sé, quizá una cosa que sería como bueno abordar, o no sé cómo opines, o que está hablando como de esto de que quizás sirvan como herramientas para otras personas. ¿Sientes que la cosa didáctica sobresale en los cómics documentales? Sí, ¿no? Algo así. Pues, O... es que no sé, a mí como que parece como de abuelita, de uno aprende siempre de todo, ¿no? sí, Cosas, pues sí. pero que, o sea, creo que no, sí vamos a aprender, no, o sea, pero eso me parece muy bonito porque creo que lo que acabas de decir es eso, es los cómics, sobre todo el graphic medicine, por ejemplo, uno se siente empatizado, ¿no? A mí no, o sea, nunca me ha dado cáncer, entonces tampoco puedo como compartir la experiencia, afortunadamente, pero creo que una de las cosas que siempre se marca es que cuando uno lee algo así, ¿no? Y encuentra como cierto juego de espejo, que no sé si llamarle aprendizaje o didactismo o pedagogía, pero simplemente como esta cosa de entender que hay alguien parecido a uno, ¿no? Y aprender y crear comunidad. También el cómic documental tiene esta función de generar comunidad y memoria. Y eso es súper importante. Eso sí, Sí. creo que más que la pedagogía o que sea didáctico es la memoria que se hace con el cómic. ¿No? Está el que te decía, el de Jazmín Varela, que estoy leyendo por unas cosas en días recientes. Lo que me gusta un montón y que casi, de hecho en la introducción dicen es un documenta con imágenes fraccionadas, ¿no? Lo que me recuerda un montón es que todo lo que está contando, que son escenas de violencias contra las mujeres, evidentemente no las vemos visualmente, sino que está explotando, o no explotar en el sentido de detonando, ¿no? La memoria colectiva de lo que sabemos, ¿no? Ha provocado la violencia de género. Y entonces, que esté un testimonio de eso y al mismo tiempo las frases que usa el libro, porque el libro no va de la violencia, sino va de actos de sororidad entre mujeres, genera espacios de amistad, ¿no? Entre mujeres, aunque sea de manera simbólica y espacial a la distancia, ¿no? Y eso me parece que es encomiable de cualquier cómic, que genere espacios de memoria, de reflexión, de colectividad, ¿no? Igual lo pienso, por ejemplo, con el cómic de Rupai, de Cosío, ¿no? De que habla sobre la violencia de Sendero Luminoso, de los paramilitares y el ejército en Perú, durante el conflicto armado interno, como se le llama, y no a la guerra. Este, eh, que lo que de repente él dice que en una entrevista le decían es que usan mi cómic en las escuelas para enseñar lo que pasó durante el conflicto interno armado. Dices, pero ¿por qué no tienes una memoria real? Dices, ¿por qué no? Porque nadie se atreve a hacerla. Entonces, que un cómic venga a sustituir esos espacios de memoria o de reflexión, a mí me parece
casi que necesario, ¿no? Pero que tampoco es nada nuevo. De nuevo, a mí yo parezco necio, igual que tu disco rayado, hablando del pasado y del pasado. Pero de repente uno piensa que eso es nuevo, así de cosí, o de hace 10 años, ¿no? Cuando salió el cómic, o de, yo qué sé, o de los años de Allende, de Elgueta y Reyes, de hace 10 años también. Pero no, o sea, uno piensa en Rius, ya lo hacía hace 40 años, el señor Rius. Que a pesar de todo, hacía alguna especie de cómic documental, didáctico, sobre sus temas que le importaban, ¿no? Y aparte hace su cómic de los agachados, que era muy bueno. Pero ahí está, y eso es súper importante. Muchos de nosotros, y nosotros aprendimos como la manera de entender a Marx y a Trotsky, mal entendido seguramente, a partir de Rius. O sea, si yo entiendo mal a todo eso es por culpa de Rius, no de mi educación. Pero está bonito, o sea, creo que está bien padre eso. Sí, creo que justamente lo que dices de la comunidad a mí se me hace como una cosa increíble. Lo que dices de como de los testimonios y eso, ahora me quedé pensando en que, por ejemplo, en Colombia, hay una iniciativa de que a las mujeres, que además justo me gusta mucho porque tal cual es una cosa como enfocada es una cosa de comunidad y es una cosa de mujeres, que a las que como que fueron afectadas como por, pues, como por cuestiones de guerra o lo que sea, como que se está generando como una cuestión a partir de ilustración y de historieta y de dibujo y eso, como que canalicen como las memorias que tienen del conflicto y de todo eso a partir del dibujo y del cómic y que lo que como que vacíen un poco esto que tienen como de memoria y de pues tal cual, que funcione un poco como una cuestión de colectividad, de registro y de tratar de mediarlo de alguna manera que sea como pues sí, que se genere una memoria a partir del dibujo, porque es justo como también por este papel que tiene el dibujo como herramienta, pues sí, un poco terapéutica para muchas personas para vaciar un montón de cosas. Entonces, sí creo que hay como pues una cosa bien importante en utilizar el dibujo, la historieta y todo este tipo de disciplinas como una herramienta de colectividad. Entonces, yo creo que hay muchísimo, podríamos estar aquí hablando como muchísimo más, pero creo que podemos ya dejarlo por aquí y pasar a nuestras recomendaciones. ¿Usted qué opina, doctor? Sí, yo estoy de acuerdo. Solo que lo de Colombia me parece que... Mira, rápido, antes, es que en Colombia hay una cosa que me parecía bien interesante, que en Colombia hay una especie de boom importantísimo sobre el cómic documental y testimonial. Sí. Ahí hay como 6, 7 sí. libros que también los ponemos por aquí abajo, porque sí hay una fuerza importante, porque aparte ahí como igual la violencia sí fue muy, muy contundente y muy, muy, muy mala onda. El testimonio está funcionando de manera colectiva. No son historias singulares, sino que recolectan como el sentir y las experiencias de varias personas y como que narran una sola historia como combinándolas. Entonces, para mí sigue siendo un documental completamente realista, pero que no es así el testimonio, sino las voces múltiples, ¿no? Esto de comunidad que con esta iniciativa de las mujeres también supongo que está un poco vinculado. Pero bueno, sí, pasemos a nuestras recomendaciones. Exacto. Va. Recomendaciones de la semana. Pues a ver, doctor, ¿qué nos recomienda el día de hoy? Bueno, hoy les recomiendo un libro que en principio se consigue fácil, que se llama La Lucha. La historia de Lucha Castro de los derechos humanos en México, y lo crea John Stack y lo edita Adam Shapiro. En la edición de Resistencia, espero que nos patrocinen, no es cierto, que la introducción está muy buena porque la hace Lidia Cacho. Realmente son historias de luchadoras sociales en México, y me parece que viene mucho al cuento porque es un cómic evidentemente documental, pero además porque en tiempos recientes ha tenido mucho éxito esta documental sobre Marisela Guerrero, ¿no? Marisela Escobedo, perdón, Marisela Guerrero es una poeta. Que también es buena, Marisela Guerrero es muy buena poeta, pero en general Marisela Escobedo,
Y una de las historias del libro es sobre ella, ¿no? Que es un poco antes que el documental, que no, eso no quita nada, pero la forma en la que lo narra me parece que redimensiona lo que el documental nos sitúa, ¿no? Este momento de violencia es bastante impactante y el dibujo es súper bonito. Se tiene como este tono frío, casi impersonal, pero que el ritmo de las historias y lo importante de recuperarlas, me parece que a través del cómic o la novela gráfica en este caso, funciona muy bien. En realidad, supuestamente iba a ser una colección, ¿no? Que iban a ser varios volúmenes, del cual solo ha salido uno. Espero que pronto salgan los demás para poder así informarnos más. Y sí es como importante recuperarlo. Y bueno, ¿y tú qué nos Sí, traes? esperemos que salgan más. ¿Yo? Pues yo tengo Sí, que dos recomendaciones. yo tengo una, se llama Patria, de Nina librote. Bunkevic. Sí, me gusta mucho. Nina Bunkevic es una autora, ella nació en Canadá, pero es hija de una familia que se exilió a Canadá de Yugoslavia, cuando todavía era Yugoslavia. Y a mí lo que me gusta un montón está editado en español por Editorial Turner. No sé qué tan fácil sea conseguirse todavía, porque yo todavía lo vi hace poco en librerías, cuando todavía se podía ir a librerías. En general es fácil conseguir sus libros. El más reciente que salió es uno que se llama Pesimena, que también está muy bueno, No leí. que también tiene que ver como con una cosa medio documental. Es como una adaptación medio fantástica de una cosa, como de un caso real de un violador. Es muy fuerte el nuevo. Pero este de Patria es un poco una historia de justo de cómo la familia deja Yugoslavia para ir a Canadá. Pero a mí lo que me gusta un montón es el estilo gráfico que tiene ella, porque me inquieta. Siento como un poco lo mismo cuando veo como ciertas películas como justo como de esa región del mundo, como rumanas, Los este, Balcanes, Cortina del Este. sí, exacto, porque tiene un estilo que siento que es un poco, se podría decir que es un poco frío, su estilo de dibujo, la forma en la que hace como sus hechurados es como son unas retículas como bien duras a veces, pero me parece, o sea, me inquieta mucho cómo dibuja, porque dibuja cosas bien crudas con un estilo que parece como aparentemente muy frío, o sea, como que es una imagen muy fría que está cargada de un montón de cosas. Entonces, a mí me genera mucha inquietud ver sus historias. Entonces, Patria de Nina Bunkevac es uno, que es como digamos como, ese siento que es como la parte más dramática, y luego traigo otro que es como el tierno, que es Nori de Rumi Hara. Este salió el año pasado. Es una historia muy bonita que la edita Dronan Quarterly, que es una editorial canadiense también, son como 5 o 6 historias. Digamos que está contada como en capítulos separados y es la historia de Nori, que es como un poco, yo siento que un alter ego de Rumi Hara, que es la historia de Nori y su abuelita, que es como la persona que la cuida todo el tiempo. Pero es, digamos, lo que tiene, la parte como documental que tiene es que es como esta infancia en un Japón como en los 80, que es como la infancia de la autora, digamos, es como equiparable a la infancia de la autora. Y pues, por ejemplo, o sea, cuando habla de la abuela hace como pues reminiscencias a como haber sido niña y cosas así. Entonces, tiene como una cosa muy, como aparentemente muy ligerita, pero pues evidentemente como que sí habla, de repente, o sea, como que sí, justo en esta cuestión de contar historias que no son totalmente occidentales, pues sí, de repente, como que, por ejemplo, en algún momento se ganan un viaje a Hawái y como darse cuenta de la relación que tiene Japón con Hawái es muy diferente a la que tiene Estados Unidos con Hawái y entonces están ahí como atravesadas como en estas narraciones. Y pues sí, la cuestión pues de la relación abuela-nieta es una cosa que a mí
estaba casi berreando, como, o sea, las historias no son tristes, pero pues yo estaba llore y llore cada que veía algo, alguna cosa, porque sí es Haciendo como colectividad. Sí, exacto. Entonces, pues sí, esas serían como mis 2 recomendaciones de ahora. ¿Y esto es manga? ¿O es No, como... es una, o sea, esta ya es como una historia contada, pues más. Rumi Hara nace en Japón, pero ella por lo que vi, estudió en Estados Unidos, entonces como que su forma de contar ya está como más occidentalizada. O sea, no es tan mangosa, pero sí tiene cierta estilización. A mí me gustó mucho su estilo, justo porque no está como ni tan gringo ni tan japonés, entonces tiene como unas cosas muy bonitas de dibujo. Habrá que conseguirlo, Alejandro. Pues ya. Sí, exacto. Les pondremos las como links para que vean como avances y obra de los autores que hemos recomendado. Pues llegamos una vez más al final de otro episodio de Conversa Comics. Y pues los invitamos a que nos compartan sus comentarios y sugerencias en nuestras redes, que son Instagram, @conversacomics, y en nuestro mail, que es conversacomics@gmail.com. Nos vemos la próxima semana. Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.